Ok, hermano, entonces continuamos con la serie acerca de la Trinidad y de manera que entremos en el tema que corresponde hoy, donde vamos a ver cómo el Espíritu Santo posee completamente los atributos de la divinidad. Debemos de recordar varias cosas de manera de recapitulación. Primero, recordemos que Dios es uno y que todas las escrituras demuestran que hay un solo Dios verdadero. Ok, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos recuerda esa gran verdad. Y nosotros también creemos que hay un solo Dios, es un Dios verdadero. Sin embargo, también vemos, aunque no vemos el concepto, Trinidad, nosotros vemos el concepto de la Trinidad en toda la Escritura. Y dijimos en clases anteriores cómo la Biblia afirma que el único Dios verdadero existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en tres personas, lo cual hace muy interesante la dinámica, porque aunque no aparece el término Trinidad, el concepto sí está presente. Tres personas distintas que pueden ser distinguidas una de las otras y que aún así comparten la misma naturaleza, la misma esencia y se relacionan entre sí en una relación perfecta, de plena satisfacción, de plena propósito y compañerismo. También nosotros dijimos en semanas anteriores cómo cada una de las personas de la Trinidad tiene todos los atributos de Dios, y es lo que hemos estado haciendo las últimas semanas. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos y decíamos cómo el Hijo posee completa esencia de Dios. ¿Cómo el Hijo posee completa esencia de Dios? ¿Y qué usamos? Bueno, primero vimos cómo los nombres de Dios están adscritos a Cristo, y vimos todo y cada uno de los nombres que se le atribuyen al Hijo y que se le atribuyen a Dios. Segundo, vimos cómo los atributos de Dios están adscritos, es decir, adjuntos a la persona de Cristo, cómo la obra también de Dios se le atribuye a Cristo y cómo la adoración, que solo debe de ser a Dios, también es rendida a Cristo. La pregunta entonces, si nosotros usamos esos cuatro parámetros para confirmar que Cristo es Dios, la pregunta es si pudiéramos utilizar esos cuatro parámetros para confirmar que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ustedes creen que la Escritura también puede darnos evidencias de que el Espíritu Santo cumple también con estos requerimientos? Bueno, pues vamos a usar el mismo filtro, vamos a usar el mismo patrón y vamos a ver cómo las Escrituras demuestran que el Espíritu Santo es completamente Dios. Y esa es la clase de hoy, cómo el Espíritu Santo es completamente Dios. Y vamos a usar estos cuatro parámetros también. Los nombres de Dios están adscritos al Espíritu Santo. Los atributos de Dios están presentes en el Espíritu Santo. La obra de Dios está adscrita al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es honrado como Dios. Déjeme decirle algo. Recuerde, y tenemos que partir del hecho de que cuando hablamos de cada una de estas cosas, son cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Ok? Solamente Dios puede hacer. Si ninguna de las personas, si el Espíritu Santo, el Hijo, no fuera Dios, no fueran capaces de hacer, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ponen en evidencia que Dios es el único capaz de hacer estas cosas. Pero ponen en evidencia también cómo Dios ha participado a través de las tres personas de la Trinidad en cada una de estas cosas. Empecemos primero con los nombres. Los nombres de Dios están adscritos al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 9. ¿Qué dice? Vamos a usar varios nombres de varios textos de Hebreos. Hebreos 3, 7 al 9, y también vamos a leer Hebreos 5, 3 al 4. En Hebreos 3, 7 al 9 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. ¿Dónde está lo de la obra del Espíritu Santo? Bueno, lo del nombre de Dios. Bueno, porque en todo el Antiguo Testamento usted ve que Dios es quien está siendo manifiesto, hablándole al pueblo, y el pueblo entonces rechazando la voz de Dios. Y en el Antiguo Testamento
se ve esta figura. En Hebreos capítulo 5, versículo 3, entonces vemos cómo, primero, en el capítulo 3, ¿verdad? El Espíritu Santo es presentado como aquel que le habló al pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Usted lo ve? Como dice el Espíritu Santo, si oye hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. ¿Cómo? ¿Y a dónde se va ahora? Al Antiguo Testamento, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron. ¿A quién? A Dios, al ponerme como a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Mire Hechos, perdón, yo dije Hebreos, pero es Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué ha tentado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro indiscutiblemente veía a Dios, al Espíritu Santo, como Dios. ¿Ok? Y eso es lo que dice. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Una ley clara de sustitución aquí. Nosotros también vemos cómo en otros textos, cuando se habla del templo de Dios, se habla del templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Lo cual se le atribuye a Dios también. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia, dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y luego, como dice en la misma carta, ahora en el capítulo 6, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? En el 3 dijo templo de Dios, en el 6 dice templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismo. Entonces usted ve que al Espíritu Santo se le llama Dios. Del. Entonces puedo decir, cada vez que peque, porque tengo el Espíritu Santo que mora en mi corazón, estoy pecando contra el Espíritu Santo que mora en mi corazón. Claro. ¿En qué sentido entonces Ananías pecó contra el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo que moraba en su corazón o que inspiraba a los apóstoles a declarar algo? ¿En qué manera? Bueno, si nosotros vemos la carta de Corintios, indiscutiblemente, la carta de Corintios está sucediendo algo muy evidente con pecado dentro de ellos, ¿ok? Estamos viendo Pablo, que escribió probablemente algunos 30 años después de lo que sucedió en Pentecostés. Lo que sucede en Pentecostés, en Hechos 2, es que ellos son llenos del Espíritu Santo. Y efectivamente, ya aquí Ananías y Zafira habían también sido parte de este grupo de creyentes que se habían convertido en alguno de los 2 sermones de Hechos 2 o Hechos 3. Por lo tanto, pudiéramos decir que sí, efectivamente estaban pecando contra el Espíritu Santo de Dios que moraba dentro de ellos, porque ellos indiscutiblemente fueron productos de la obra que vino después de Pentecostés y el cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo a ellos. Entonces sí, se pudiera decir que sí, y en ese contexto también se pudiera decir que ellos estaban pecando contra el Espíritu Santo de Dios al mentirle. Gracias por tu pregunta. Dime, Betsy. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Bueno, el pecado que ellos cometieron fue justamente el de mentir contra el Espíritu Santo, tratando de engañar a la obra que Dios estaba haciendo por medio del Espíritu Santo, en medio de la iglesia, y manipular los bienes para quedarse con una parte que ellos habían prometido. Y también era como atentar como al carácter de Dios. Completamente. Porque ellos pensaban Que estaban burlando a Dios. Ajá, exactamente. Muy buen punto. Dios no se va a enterar, entonces ellos no estaban creyendo realmente. Claro, muy buen punto. Ellos... Y sobre todo por el hecho de que recuerden que la iglesia está naciendo. Betsy dice que
ellos estaban también atentando contra el carácter de un Dios que todo lo sabe. Es como tratando de o pretender engañar a un Dios que es omnisciente, que sabe las intenciones del corazón. Y en el inicio de la iglesia, porque usted dirá, wow, pero qué castigo más drástico y radical. Bueno, esto era necesario que sucediera para que ellos entendieran, sobre todo la iglesia que estaban haciendo, que se estaba hablando del mismo Dios. De hecho, eso incluso le da más fuerza y argumento a que este es el mismo Dios, que es un Dios santo y que no tolera el pecado. Y los dos cayeron muertos, primero su esposa, él y después su esposa. Entonces, muy buena aclaración. Ellos estaban no solamente mintiendo, sino también en el inicio de la iglesia pensando que podían burlar a un Dios que todo lo sabe y que era completamente consciente de lo que ya ellos habían dispuesto en su corazón. Entonces, muy buena aclaración. Ahora bien, ¿qué de los atributos de Dios? Que yo creo que es el componente más importante. O sea, primero vemos que el Espíritu Santo es llamado como Dios en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿y de los atributos? Porque lo que hace a Dios Dios son esos atributos incomunicables, esos atributos que solo Dios posee. Bueno, con respecto a su omnipresencia, el Salmo 139:7, el salmista entendía justamente esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Aludiendo a que Dios, en la persona de su Espíritu Santo, estaba presente en todo lugar, en todo momento, a toda hora. Y el salmista hace este clamor, recuerde, inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios, ante su realidad de que Dios está presente, su presencia está presente en la persona de su Espíritu Santo. ¿Qué de su omnisciencia? Bueno, en Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? A mí me encanta que Isaías en el Antiguo Testamento, 700 y tantos años antes de Jesús, ya veía al Espíritu Santo como una persona, ¿ok? Usted no puede poner en una misma línea, escribir quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó, si fuera una fuerza activa como creen los testigos de Jehová, ¿ok? Y luego dice, ¿a quién pidió consejo? ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu del Señor. ¿Y quién le dio entendimiento? ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu del Señor. ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Son todas preguntas retóricas que tienen sus respuestas en la misma pregunta. Nadie le enseñó. Nadie. Y la pregunta que hace Isaías reflexivamente es justamente viendo al Espíritu Santo como conocedor de todas las cosas. ¿No les parece este patrón de preguntas a las mismas preguntas que Dios le hace a Job cuando confronta a Job? ¿Ok? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? La respuesta se encuentra ahí mismo. Usted no existía, Job. Usted ni tenía idea. Entonces, ese es el mismo lenguaje que Isaías está utilizando. Romanos capítulo 11, versículo 34, ahora en el Nuevo Testamento. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? Mire ahora cómo Pablo utiliza el mismo lenguaje, la misma pregunta, la misma retórica para referirse a Dios. Isaías lo usa para referirse al Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí se ve cómo el Espíritu Santo, y luego también con el mismo ejemplo de Hechos que acabamos de ver, estaba consciente, presente, omnisciente de todo lo que pasa, sucede y existe. Y eso tiene una razón. Eso tiene una razón en la Trinidad misma, y lo vamos a ver la próxima semana, en la manera como opera cada persona de la Trinidad, al nosotros ver cómo el Espíritu Santo toma del Padre, escucha. O sea, hay una omnisciencia que es tripartita, que se encuentra en Dios y es presente en cada una de las personas de la Trinidad. ¿Qué de la omnipotencia de Dios?
del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién las hace? El mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿De quién? Del Espíritu. ¿De qué se está refiriendo 1 Corintios 12, para lo que sabe? De la distribución de los dones. ¿Ok? De los dones espirituales. Y nosotros vemos que todas las cosas las hace uno. Y se puede ser Dios, y el Espíritu distribuye individualmente esa prerrogativa que Dios tiene de hacer conforme a su voluntad y su soberanía. Mire cómo dice, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Habla de la soberanía incluso del Espíritu Santo de Dios de dar dones a cada persona según el propósito, el plan que tiene con cada persona. Solamente Dios tiene la prerrogativa de hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Romanos capítulo 15, versículo 18. Pablo reflexionando, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles y de la palabra y en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Como el poder de Dios se hizo manifiesto en los apóstoles por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Y cada uno de los portentos, milagros que solo Dios era capaz de hacer, los apóstoles lo hacen en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. No es en su propio poder, sino es el poder mismo del Espíritu Santo, que era evidente para afirmar que estos apóstoles venían de parte de Dios, que de la eternidad del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y usted ve cómo el autor de Hebreo le atribuye eternidad al Espíritu Santo de Dios, hermana Antonia. Aquí dice, bueno, en Romanos, en Corintios 12 dice el Espíritu Santo, Ajá. el mismo Espíritu, la voluntad. Y aquí en Romanos dice el poder del Espíritu de Dios, son dos diferentes. No es el mismo. Es el mismo, porque el poder del Espíritu de Dios es El Espíritu Santo. Sí, es el mismo. Entonces Lo que hace es que en un momento es una manera de Pablo llamarle Dios al Espíritu y a la obra misma que él hace. Si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces no hay una diferencia. Lo que sí está afirmando ese texto es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? entonces el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en Dios o que es Dios, ¿es el mismo que mora en nosotros? Sí, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu Santo. De Dios, que es el Espíritu Sí, Santo. el que Jesús dijo, yo les enviaré el Consolador y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando ha llegado ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces sí, es el mismo. Colosenses dice, Romanos dice que el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que vive en ustedes, dice Pablo. Y entonces, ¿dónde está el poder que nosotros debemos de tener? Bueno, el poder que nosotros tenemos es el poder que nos da el de poder vivir una vida ahora libre de pecado. Ya no somos esclavos de pecado, una vida de victoria sobre este mundo, pero no es un poder que se va a manifestar como el poder de Dios de abrir el mar o de
caminar sobre el agua. No es a ese poder que nosotros vemos, es ese poder que ahora, por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted no es esclava, usted no está muerta, usted está siendo santificada, usted está siendo sellada por el Espíritu Santo, ha sido sellada por el Espíritu Santo, y ahora continuamente usted manifiesta el fruto del Espíritu, ¿ok? Y también puede ser llena del Espíritu, que no es otra, de manera que pueda caminar en el Espíritu y no en la carne, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo, como también dice en la Escritura, que nosotros íbamos a poder sanar enfermos, tener dones, o sea, eso no los tenemos que tener. Usted dice que el Espíritu Santo dice que nosotros íbamos a sanar enfermos, hacer esto y aquello. Lo primero que eso fue un mandato que Dios le dio a los discípulos, ¿ok? Tenemos que poner el texto en su contexto. Cuando Él los envió, ¿ok? Y dijo, y en mi nombre ustedes harán esto y aquello. Ese ministerio al cual usted se refiere de parte de los discípulos era necesario para confirmar y afirmar que estos venían de parte de Dios. Ok, ahora mismo nosotros, y cuando veamos los dones del Espíritu Santo, en una clase que se llama la doctrina del Espíritu Santo, que es totalmente vinculada a eso, nosotros vamos a ver el tema de los dones y cómo esos dones lucen hoy en el presente. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de que tenemos el Espíritu Santo de nosotros en el contexto del texto, no es para pensar que nosotros somos Dios. ¿Ok? Eso fue lo que incluso Satanás le sembró en la mente a los primeros representantes de nosotros, Adán y Eva, en el Edén. Nosotros no somos Dios. Nosotros nunca vamos a llegar a ser Dios. Nosotros siempre seremos criaturas, siempre seremos hijos de Dios. Nosotros nunca llegaremos, como dicen los mormones, nosotros nunca seremos dioses. El Espíritu Santo que mora en nosotros está activamente trabajando en nosotros, santificándonos continuamente y haciendo manifiesto el fruto del Espíritu. Y de esa manera se manifiesta el poder de Dios. Significa eso que si yo oro por un enfermo y Dios soberanamente, Él lo quiere sanar, es Él que lo sana, no yo que lo sano. Porque si fuera así, vámonos a los hospitales ahora mismo, vámonos a los cementerios a levantar a todos los seres queridos que nosotros perdimos, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar cuando veamos el tema del Espíritu y los dones. Peter y después Susana. Si alguien nos pregunta como creyente, alguien que no cree en eso, ¿cuál es el propósito de Dios de manifestarse ante nosotros en la Trinidad? ¿Cuál es el propósito de Dios? De manifestarse en la palabra con la Trinidad. O sea, tener el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo en vez de ser un solo. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios manifestarse en la Trinidad y no como un solo Dios? Al final yo voy a hablar de eso, de esta clase, pero te voy a dar la respuesta rápida. Una de las razones es para mostrarle a su creación que Dios es un Dios relacional. ¿De acuerdo? Dios, como creen algunos algunos entienden, sí existe una deidad que creó todo y puso el sistema de todo lo que creó a caminar. Y Dios no tiene nada que ver con nosotros. Aquí cada quien es responsable de su propio destino. Cuando Dios se revela como el Padre, se está relacionando de una manera con su creación. Cuando Dios se revela como el Hijo, está acercando a Dios a su creación. Y cuando Dios o la persona, no que se revela, sino que la persona del Espíritu Santo entra entonces en acción, está ahora sosteniendo a sus hijos en esta jornada hasta que nos reencontremos con Él. Entonces, una de las grandes implicaciones de que Dios se manifieste en tres personas es que nos recuerda que Él es un Dios relacional. Dios está cercano continuamente con su creación. Y también el hecho de que Dios es amor. Una sola persona no puede conocer el amor, ni dar ni recibir. Una sola persona. Completamente. Muy buen punto. Susana. ¿Qué sucede cuando conquistamos al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Lo que tenemos que preguntar, ¿qué es contristar al Espíritu Santo? ¿De acuerdo? Ella pregunta, ¿qué sucede cuando contristamos al Espíritu Santo? Primero tenemos que ver que contristar al Espíritu Santo
tiene que estar directamente relacionado con los hijos de Dios, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en ese punto? ¿Ok? Porque la Biblia lo que dice que al impío Dios lo va a condenar, o sea, el impío tiene su castigo. Y yo creo que cuando Pablo dice eso en Efesios capítulo 5, es una manera de Pablo recordarle a la iglesia cómo rechazar continuamente la obra que él está activamente haciendo de santificarnos, porque más adelante dice, no se embriaguen con vino, en lo cual la disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, no contristear al Espíritu Santo, no menospreciar la profecía, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Nosotros estamos viendo cómo el Espíritu Santo en esta relación de amor y esta obra donde Él está santificando, el creyente continuamente está poniendo a un lado su dependencia que necesita, que tenemos de Dios, del Espíritu Santo. Cuando yo actúo bajo mis propias reglas, bajo mi propia voluntad, o cuando yo ni siquiera vengo a Él en oración, o cuando yo decido considerar otros caminos antes que a Él, yo estoy diciéndole, tú no me importas, no te necesito. Y eso no significa que el Espíritu Santo se siente mal, porque nosotros vimos la aceidad de Dios. No hay nada en Dios que como que lo sorprenda, porque Él conoce. Pero es un lenguaje que Pablo está utilizando para mostrarnos cómo nosotros estamos poniendo a un lado al Espíritu Santo cuando debemos de depender del Espíritu Santo. Pero no significa que el Espíritu Santo se siente triste y ofendido. ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo se ofenda cada vez que nosotros pecamos? Pobre del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y en su deidad y su omnisciencia, Él sabe de lo que nosotros somos capaces. Y en Él, como nosotros sabemos, no hay esas emociones que lo mueven de un lado a otro. Betsy. Que yo quería decir que cuando yo era jovencita, yo leí un libro malísimo, o sea, herético. Un libro herético. Espíritu Santo. Y como que te enseñaba que tú lo pagabas, como si fuera un interruptor. Como que tú lo apagabas, ¿ah? Ajá. Entonces al final, la verdad de la palabra de Dios nos enseña que el entristecimiento del Espíritu Santo o apagar al Espíritu Santo no es lo que apague a nosotros mismos. Completamente. Pero no a Dios. Sí. O sea, es que yo dejo de recibir el beneficio de la convicción, de la claridad que el Espíritu Santo da, de el acercarme a Dios, pero Dios es inamovible. Claro, Dios es inmutable, inamovible. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de los dones y de los frutos. Hay un mal entendimiento incluso de lo que eso significa. Y nosotros creemos como que Dios está ofendido y ahora yo tengo que decirle, Señor, tú sabes. No. Cuando nosotros contritamos al Espíritu Santo, estamos apagando, ni nosotros estamos muteando en nosotros esa dependencia que tenemos absolutamente y que necesitamos tener completamente del Espíritu Santo. Perdón, primero Leomar. Sí, no, con respecto a lo que decían ambas, es el mal concepto que se ha enseñado en algunas iglesias, para no mencionar nombres, en cuanto a que cuando uno peca o hace algo, el Espíritu Santo se va. Se va o lo apagamos, y es como usted dice, simplemente muteamos la voz del Espíritu Santo en la guianza que nos está dando a diario y dependemos de nosotros. O sea, no es que Él se va, Él se queda ahí. Sí, completamente. Y vamos a leer el texto en su contexto para que entendamos. En el capítulo 5 de Efesios, desde el capítulo 4, ya Pablo viene hablando. Capítulo 1, él nos habla de las bendiciones de Dios. Déjame hacer un contexto ahora del libro completo, si puedo. En el capítulo 1 él nos está hablando de las bendiciones, que en Él nosotros hemos sido escogidos, elegidos y todo lo demás, y que en Él estamos, que vivimos para la alabanza y la gloria de su nombre, y que Él nos ha hecho comidas, en Él tenemos redención mediante la sangre, el perdón de los pecados. Usted ve el capítulo 1, básicamente Él está indicando toda nuestra identidad en Cristo. Y vivimos, capítulo 1, versículo 6, para la alabanza y la gloria de su nombre. Capítulo 1, versículo 12, para la alabanza y la gloria de su nombre. Capítulo 1, versículo 14, para la alabanza y la gloria de su nombre. Y usted ve que el capítulo 1 es el capítulo 2, entonces nos recuerda el Evangelio. Usted estaba muerto en su delito de pecado. Dice, y nosotros que estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos recuerda, por gracia somos salvos,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, porque nadie se gloríe. Eso es el capítulo 2. Entonces, en el capítulo 3, él empieza a hablar del llamado que él tiene hacia los gentiles. Y en el capítulo 4 empieza a hablar del estilo de vida que deben de vivir, ya entrando en el cierre de la carta. Y es en ese contexto donde él, hablando del estilo de vida, para afirmar el punto de Leomar, él empieza a decir, desde el versículo 25, ok, vamos desde el versículo para que entendamos. 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Versículo 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen la verdad. Entonces tú estás viendo que él está hablando del estilo de vida que ahora nosotros, a la luz de nuestra nueva naturaleza, estamos llamados a vivir. Y dice, versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de redención. ¿Y qué sigue diciendo? Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo y grito, ira, maledicencia, así como sed más bien, versículo 32, amables unos con otros, misericordiosos. Entonces, volviendo al punto de Betsy, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, es ignorar la nueva vida que tenemos y la dependencia que tenemos de ese Espíritu Santo cada día, para entonces vivir esta nueva manera de vivir. Y más adelante, entonces en el capítulo 5 dice, ser imitadores de Dios. Y luego dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. El contexto del texto apunta a que justamente ese paso donde yo decido vivir de una manera que no es coherente con la obra del Espíritu Santo, al final trae una retribución negativa sobre mi vida. ¿Ok? ¿Y qué nosotros hemos llamado a hacer? Lo que tenemos que hacer. Confesar nuestro pecado, venir delante de Él y seguir adelante y despojarnos del viejo hombre. Allá atrás, Penélope. Tiene tantas preguntas y como es tan personal, la podemos responder una a una. No, mentira. El punto es el siguiente. Hay varias maneras de leer eso. Y la Biblia nos dice cómo leer eso. Lo primero es que aunque tú estabas en la iglesia y conocías al Señor, probablemente tú no habías nacido de nuevo. Eso es una manera. Consecuentemente, el Espíritu Santo no estaba dentro. La pregunta es, gracias, ¿cómo nosotros pudiéramos leer a la luz de eso una persona que se aparta por un tiempo y luego regresa? Y cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. Entonces estoy diciendo, hay varias maneras de leer eso. La primera manera es, lo que nos ha pasado y nos puede pasar es que nosotros podemos crecer en la iglesia, escuchar de la iglesia, aprendernos los coritos de la iglesia, aún aprendernos versículos bíblicos de la iglesia, estar en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Y creernos que sí, porque hacíamos cosas buenas, porque salíamos a compartir el evangelio, y que el Espíritu Santo, eso puede ser una lectura, y yo sé lo que le está pasando por la mente a todos ahora mismo con el caso del hijo pródigo, y lo voy a tocar ahora. Es una lectura, que la Escritura nos da es poder medir al creyente. Y mire, me encanta que venga esa pregunta porque el sermón va a tratar de eso. Usted lo sabe. ¿Cómo vivir mientras esperamos a Cristo? Y le puedo decir los 2 puntos ahora mismo. Si usted quiere, le predico el sermón ya. Entonces, la primera lectura son los frutos que el Señor nos dice.
Porque lo que vemos persistentemente en la Escritura son falsos cristianos. Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. ¿Quién entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Ok. La lectura que Jesús nos deja justamente cerrando el sermón del monte, luego del capítulo 6, el capítulo 6 al 7, es justamente el hecho de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Cuando yo no veo frutos en un periodo de tiempo significativo, yo tengo que considerar seriamente que estoy lidiando con una persona que no es creyente. Y si soy yo, debo de considerar yo que no soy creyente cuando no veo frutos significativos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la obra del Espíritu Santo es efectiva, hermanos. El Espíritu Santo no está jugando a la salvación. ¿Usted lo sabe? El Espíritu Santo, cuando te pone una nueva naturaleza y tú naces y te sella y te bautiza en el Espíritu con el nacimiento, esa obra es segura y efectiva. Y comienza un proceso de santificación que, claro, podemos caer y fallar y pecar, pero usted está viendo que su deseo genuinamente es agradar a Dios, no vivir anidado en el pecado, no amamantar el pecado. Usted puede estar ahí en su lucha con el pecado siendo un creyente. Sí, usted puede luchar con su pecado, pero usted está luchando. Usted no está viviendo en pecado. ¿El pecado va a estar presente en la vida de un creyente? Sí, va a estar presente. Primera de Juan, capítulo 1. Si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Sí o no? Entonces, eso es por un lado. Esa puede ser una lectura. Los frutos. Tú dirás, bueno, pero cuando yo estaba en el mundo mundial y yo pecaba, yo sentía que no lo estaba haciendo bien. Eso tampoco es una razón. Un termómetro. ¿Por qué? Porque usted puede moralmente aprender lo que es bueno y es malo y sentir remordimiento por lo malo. ¿Sí o no? Y puede sentir remordimiento. Y eso no es garantía de que usted haya nacido de nuevo. Lo que habla la Biblia, porque yo prefiero pegarme a la Biblia que a cualquier otra interpretación, es que en la vida de un creyente tiene que haber la manifestación del Espíritu y el fruto del Espíritu de alguna manera. Tiene que haber evidencia de gracia. Por eso, cuando usted ve la salvación, usted no puede decir, bueno, yo no sé si soy salvo, yo no sé si no soy salvo. No, espérate. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, lo primero es que yo tengo que saber que la obra del Espíritu Santo es segura y efectiva. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo estoy convencido de esto. Pablo decía que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Ok? Nuestro corazón es tan engañoso que es capaz de persuadirnos de que de alguna manera yo soy creyente. No, espérese. El creyente debe vivir de manera progresiva porque el Espíritu Santo lo va llevando como una carreta hacia la imagen de Cristo. Y hoy usted puede no lucir bien y caer en pecado, pero usted sabe que usted no se va a quedar rumiando, masticando, consolando, amamantando el pecado. Y ese es el caso del hijo pródigo. ¿Sí o no? Que de hecho el hijo pródigo no trata del hijo que se fue, sino también del que se quedó. Que Jesús le está hablando a los fariseos y todo lo demás. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5... ¿ok? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia que menos fruto del Espíritu ha estado mostrando? Pero a quien él lo llamaba santo, porque Pablo estaba convencido de que eran creyentes. Pero Pablo sabiamente le dice en 1 Corintios capítulo 13, 5, examinen su fe para ver si su fe es genuina. Hermano, mire. Si hay algo que continuamente, todo el que está aquí sin excepción, tiene que hacer continuamente, es mirar hacia adentro y ver de qué manera la obra del Espíritu Santo está presente. No se duerma porque usted tiene 10 años, 15 años, 20 años en la iglesia. La obra de salvación es segura, efectiva. El Señor es todopoderoso y Él está en el negocio de santificarnos y va a seguir estampando su imagen en nosotros.
Igualmente con nuestros hijos, uno de los mayores peligros que los padres corremos es decirle a nuestros hijos que ellos son creyentes o tratarlos como creyentes o porque ellos dicen esto, bautizarlo y ya porque lo bautizamos. No, los frutos, hermanos, porque la obra del Espíritu Santo es efectiva. Sacar a un muerto de la vida que no podía ver su pecado para ahora ver su pecado y continuamente ver su necesidad de Cristo, hermano, eso es efectivo. Ahora bien, que vamos a estar luchando con el pecado, hermano, hasta que Cristo venga. Que usted se va a sentir que su carne lo atrae y que usted encuentra más hasta que Cristo venga. Pero por eso es que tenemos que estar recordando continuamente las verdades de la obra de Cristo en nosotros. Por eso es que tenemos que estar examinando continuamente. Y cuando usted se encuentre en ese punto que usted diga, wow, esto es pecado y estoy fallándole a Dios, me arrepiento, hermano, dele gloria a Dios. Porque Dios está obrando en su corazón. Hermana Carmen, ¿usted está alabando ahora levantando la mano? No es una pregunta. Ok. Meditando en lo que estamos discutiendo aquí y pensando en la pregunta de la hermana Antonia acerca del poder del Espíritu Santo en nosotros, lo que el pastor comentó de Efesios, me hace pensar que en esa parte doctrinal de la epístola a los Efesios, los primeros 3 capítulos, que Pablo está presentando esas verdades, él interrumpe esa enseñanza doctrinal y teológica para incluir, hace como un hiato, como una pausa, incluye esas 2 oraciones. Excelente. En el capítulo 1 y en el capítulo 3 vuelve y lo hace. En el capítulo 1 él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego en el capítulo 3, en el versículo 17 aquí, en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ambas porciones él es explícito acerca de lo que él está orando por esta iglesia que empezó. Y en el capítulo 1 él dice que él ora acerca del Espíritu Santo, dice para que conozcan, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y dice según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sigue hablando de eso, dice que ese Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Amén. Es el mismo poder que resucitó a Cristo. Es el poder que nosotros experimentamos ahora. Amén. Dios, Excelente. porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en el capítulo 3, cuando él ora y dice que dobla rodilla, también dice, habla acerca del poder del Espíritu Santo cuando dice, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Gracias. Tremendo aporte, hermana. Entonces, es ese Espíritu que está en nosotros ahí el que nos va a dirigir, y Pablo, para entrar a la parte práctica, está diciendo, tenemos esta verdad, pero oremos al Señor conforme a esa verdad. Amén. Para que el Espíritu Santo nos santifique, para Amén. que podamos crecer a la imagen de Él. Amén. Que Dios quiere de nosotros. Amén. Excelente. Gracias, hermana, por todo, por el aporte de la lectura. Muy bueno, muy bueno. Betsy. Que yo quería decir, con lo que hizo hermana Carmen, con lo que decía hermana Antonia, que una de las cosas que ha sido más revolucionaria en mi vida es dejar de orar por las cosas que ya Dios me ha dado. Amén. Y en lugar de pedírsela, creerla y actuar Amén. por la fe. O sea, antes yo decía, Espíritu Santo, santifícame, sopla, ven, llueve, avívame, qué sé yo qué. Pero, como decía Antonia, o sea, que el poder que estaba en Cristo, ese Espíritu está en mí. O sea, que yo tengo ese poder dentro de mí. O sea, el poder se manifiesta por la fe. Amén. Entonces no es que va a venir un poder como es que uno lo ve como en el Antiguo Testamento, que se va a meter en uno, Sí. que va a producir obediencia separado de la voluntad de uno, Sí. sino que es poniendo a la muerte
el yo a muerte, yo todos los días actúo por la fe, como que ese poder realmente vive en mí, Amén. mi voluntad involucrada. Amén. Y esa capacidad me la da el Espíritu Santo. Completamente. Y el hecho de que esa capacidad que nos da el Espíritu Santo, que tomamos por la fe, viene alimentada por la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Llénese de la palabra, porque la palabra la inspiró el Espíritu Santo. Y no es místico el asunto. Y por eso volví al tema y conecto con la respuesta a Penélope. De una manera u otra, la obra del Espíritu Santo en nosotros es efectiva. Y yo en el ejercicio de mi andar, cuando me encuentro débil, es cuando yo debo más de recordar las verdades que me sostienen, como la que decía y leía la hermana Carmen. Y examinar mi fe es lo que Pablo dice, como yo dije 1 Corintios, pero es 2 Corintios, capítulo 13, 5. Yo debo de examinar mi fe, no solo para ver si mi fe es genuina, sino también yo debo examinar mi fe y poner a prueba para si yo estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, la fe cristiana no es una cultura religiosa. ¿Ok? Yo voy los domingos, yo voy los miércoles. Y que pensamos a veces que le estamos haciendo un favor al Señor viniendo a la iglesia. Ya yo fui a la iglesia el domingo, ya cumplí. Ya yo fui a la iglesia el miércoles, ya cumplí. Hermano, mire, yo le he dicho y lo voy a repetir. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Dios no necesita que usted venga a la iglesia. Porque Dios en su triunidad está completo, satisfecho. ¿Quién lo necesita? Somos nosotros. Somos nosotros que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos olvidadizos y porque necesitamos continuamente recordar las verdades de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha revelado para sostenerme en esta lucha y en este caminar de fe. Cuando yo vengo, y lo he dicho N veces porque lo he visto en la práctica, cada encuentro, cada reunión, cada servicio es como un ladrillito más que Dios está poniendo en el muro de mi fe, en el edificio de mis convicciones. Cada vez que yo escucho una verdad, digo, wow, pero venga acá. Dios ahí por medio de su Espíritu estampando su verdad. ¿Entiende? Por eso, quien necesita caminar cada vez más cerca del Señor somos nosotros, hermano. Usted no le hace ningún favor al Señor viniendo a la iglesia. Yo quiero que usted lo sepa. No, usted no le está haciendo ningún favor. Usted se está haciendo un favor. Ok. Dejemos de ver nuestra comunión con Dios como si es un componente más de la agenda semanal de mi vida. Como un componente más. La vida cristiana es la vida del cristiano. Oye, ¿usted entiende la diferencia? La vida cristiana es la vida del cristiano. Yo soy cristiano todo el tiempo, todos los días y a toda hora. Ok, la vida cristiana no es venir y que ya, los hermanos, no. La vida cristiana es la vida del cristiano. Ok, nos desviamos un poco, pero gloria a Dios. Quedamos con el atributo de la eternidad. ¿Qué del atributo de la creación? Si solo Dios es el creador. Job capítulo 33, versículo 4 dice, Job diciendo, hablando de Dios y del Espíritu de Dios, dice, el Espíritu de Dios me ha creado, dice algunas versiones, me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Entonces Job le atribuye al Espíritu Santo la obra o el rol de creador. ¿Ok? ¿Cuál es una de las obras más presentes y activas y vistas? Es la de la regeneración, el nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 5, en esta conversación, Jesús y Nicodemo, Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, ¿ok? Ese nacimiento del Espíritu es la obra del Espíritu de darnos un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Lo hemos leído cuántas veces en First Civil en español en 4 años. Muchas veces, pero vamos a leerlo otra vez, para los que llevan récord. Si llevamos 100, aquí está la 101. No sé cuántas veces. Versículo 25 de Ezequiel 36.
entonces os rociaré con agua limpia y quedaré limpio. Aquí está el componente de nacer del agua, que Jesús le está diciendo a Nicodemo. El nacer del agua no es el bautismo, hermano. El nacer del agua es la misma obra de limpieza de nuestro pecado que el Espíritu Santo hace. Y luego dice, versículo 25, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, aquí viene el nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Además daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿El espíritu de quién? ¿El espíritu de quién, hermano? De Dios. Pondré dentro de vosotros el espíritu de Dios, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos. Antes no podían, ahora pueden. ¿Y qué más? Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas, hacer su voluntad. Antes no podíamos, ahora podemos. Ahora podemos seguir una dirección y obedecer a Dios. Y como yo he dicho, no perfectamente, porque Cristo obedeció perfectamente, pero sí diligentemente. Podemos diligentemente perseguir. Por eso, cuando usted ve a alguien que dice, Dios me hizo así, yo soy así, así me quedé. Hermano, hermana. No, que yo soy así. Tú me conociste, hermano, espérese. Corintios 5, 17. Si alguno está en nueva criatura, la cosa vieja, aquí todas son. Entonces, cuando usted ve una gente más apegado a su pecado, a su estilo de vida, a su mal humor, a su carácter, a su falta, hermano, mire, hermano, la obra del Espíritu Santo se lleva eso por delante, como un tractor de 18, un camión de 18 ruedas, se lo lleva por delante. Él no tiene que ver cómo tú seas. Él no tiene que ver cómo tú hayas sido. Él no tiene que ver tu carácter, Él no tiene que ver tu temperamento, Él no tiene que ver tu complejo, tus temores, tus inseguridades. En Cristo tú eres una nueva criatura. Porque cuando Él te hace nacer de nuevo, te pone una nueva naturaleza y el Espíritu de Dios obrando ahora progresivamente, santificándote progresivamente. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo se ve continuamente cuando usted ve a un hermano que efectivamente está floreciendo, que está perdonando, que está extendiendo gracia, que antes murmuraba y ahora se calla, que antes tenía celos y ahora confía, que usted ve el fruto del Espíritu, porque Él es Dios, hermanos. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios, o usted cree que usted y su personalidad y su pecado es más poderoso que el Espíritu de Dios? No, hermanos, no lo es. Entonces Él trabaja en la obra de regeneración. Y también, hermanos, el Espíritu Santo trabaja en la obra de resurrección. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Aquí está el texto, otra vez. La hermana lo leyó en Efesios. Míralo aquí ahora en Romanos. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Es decir, cuando Cristo venga, suenen las trompetas y los muertos en Cristo resuciten primero. ¿Quién está orando? ¿Quién usted cree que va a levantar? El Espíritu Santo de Dios. Cuando ese cuerpo mortal, ya que quizá el Espíritu de Dios llegue y algunos ya van a estar vueltos cenizas, otro depende de dónde usted y cómo muera, ¿verdad? Pero cuando la trompeta suene y Cristo venga, hermano, los muertos en Cristo, tarará, tarará, ahí está el Espíritu de Dios, resucitándolo con un cuerpo glorificado, sin enfermedad, sin dolor, sin queja. Hermana Antonia, los clavos que le pusieron, eso usted no lo va a volver a ver jamás. Esos clavos se quedarán ahí en la tumba. Pero usted viene con un cuerpo glorificado, una mente glorificada, un espíritu glorificado. Hermano, dígame si usted no anhela eso.
Por eso es que como creyente, una de las cosas que nosotros tenemos que anhelar, Señor, es que Cristo venga pronto, que esto se acabe. Porque cada día estar luchando con nuestro propio pecado y nuestra propia naturaleza cansa. Hay días que uno se siente que está en victoria y hay un día que uno se siente que está en derrota. Gloria a Dios, porque no se trata de cómo yo me siento, sino de la obra de Cristo en nosotros. Dígame, Antonia. No me pregunte de la muerte, porque es un tema que lo tenemos para adelante. Es que ahorita, con todas estas frases que está y versículos bíblicos, me vino a la mente, porque dijo algo parecido que dice la resurrección. Yo escuchaba y no tenía conocimiento, porque no lo tenía, la verdad. Gracias a Dios por este tiempo. Porque que la salvación se perdía. Entonces, pero yo en ese tiempo, que yo no entendía tanto, yo pensaba, decía, pero pues, ¿cómo se va a perder? Porque como dice usted, y malinterpretan el versículo, dice que cuiden la salvación con temor y temblor. Entonces, ahí yo nomás escuchaba a unas personas que creían que se perdía la salvación, otras personas que no se pierde la salvación, pero yo pensaba dentro de mí, decía, pues yo no creo que se pierda, porque una vez que Dios te da algo, o sea, por cierto, no te lo va a quitar, no es como un humano que, te dice, no sabes que te lo voy a quitar porque ya no quiero darte. Claro, sí, no, ese tema de la salvación lo vamos a ver con lujo de detalle en la doctrina de la salvación, pero solamente piensen en el nuevo nacimiento. Ella dice que a la luz de eso, de muerto en Cristo y todo lo demás, que ella llegaba a pensar, por ver un texto malo del contexto, cómo hay gente decía que la salvación se pierde, pero ella decía, ¿cómo Dios te va a dar algo y luego te lo va a quitar? Entonces, lo de la salvación lo vamos a ver con lujo de detalles en la doctrina de la salvación. Sin embargo, solamente piensen en la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Si cuando yo nazco de nuevo, Dios me da una nueva naturaleza, un nuevo corazón y pone su espíritu dentro de eso, ¿cómo yo puedo otra vez como desnacer? ¿Cómo puedo otra vez como volver para atrás en el nacimiento que Dios me dio por gracia? Entonces yo vivo en un de atrás para adelante. ¿Cuándo perdí la salvación? ¿Cuándo pequé? Por todos los días la pierdo entonces. Todos los días estoy batallando entonces con el pecado. Entonces estoy desnaciendo y naciendo. No. Dios resolvió ese problema. La obra de Dios es soberana. Amén. Don Pedro Reyes. Amén. Bueno, a Dios en su totalidad, él está diciendo, porque más adelante en Romanos 15, Pedro dice, como él dice, Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor, dominio propio. Y luego dice cómo el Espíritu Santo también ahora nos ha facultado para llamarle Abba Padre, si le está llamando el Espíritu Santo. Es la capacidad ahora de nosotros poder ver a Dios como nuestro Padre. Es esa obra que nos hace parte de su familia. Y Dios en el Espíritu Santo nos hace ahora parte de esa familia y podemos ver a Dios en su totalidad como también nuestro Padre. Ok, nos quedan unos minutos y nos queda un poquito de material y quiero terminar este punto. El Espíritu Santo es honrado como Dios también, en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Usted ve la Trinidad en ese versículo. Usted lo ve, usted sabe que la comunión, la gracia, el amor, en una estructura, en cualquier estructura literaria judía, poner cualquiera antes de Dios era una blasfemia. ¿Ok? Poner el nombre de quien sea antes de Dios era una blasfemia. De la única manera que eso era posible es si también era Dios. Y Pablo pone a Cristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, porque lo pone a los tres como Dios. Por eso le decía, la próxima vez que un testigo de Jehová toque su puerta, saque su Biblia, hermano. No le corra. Y use textos como este para ayudarlos a entender cómo Dios aparece, la Trinidad aparece en diferentes textos. Igualmente en el capítulo de 1 Corintios 12, en Efesios 4:4.
hace como esa misma composición, Efesios, después de Gálatas. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra salvación. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todo. Mire cómo Él hace una distinción. Espíritu, Padre, Dios. Al menos de que el Espíritu fuera Dios, no se puede poner en la misma línea de Dios. Al menos que el Hijo fuera Dios, no se puede poner en la misma línea de Dios. Y lo que vimos en Primera de Pedro al principio, en el versículo 1 y 2 de Primera de Pedro, cómo Pedro llama a también, hace la misma composición. Cuando dice, según el previo conocimiento de Dios, el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Usted ve, usted tiene muchos textos donde se pone la Trinidad al mismo nivel y se adora y se honra como Dios. Mateo 28:19 lo vimos en la Gran Comisión, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ponerlo en la misma línea era una manera de honrar y llamar como Dios a las demás personas de la Trinidad. Pero voy a poner un punto que ya lo vimos, pero solamente resaltarlo y cerrar, es que el Espíritu Santo en las Escrituras es considerado como Dios. 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Siga leyendo. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor. Curioso. Estamos siendo transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor. Curios. ¿A quién le llama curios? El Espíritu. Como por el Señor. Si le preguntáramos, ¿a quién que tú te refieres como el Señor? Él responde, el Espíritu. Entonces usted ve que el Espíritu Santo es visto como Dios. Conclusión, hermanos. El Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. Juan capítulo 1, versículo 18. El Hijo es Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre. Juan 1:1, 1:14, 1:18, 14:9. Y el Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano cada día, santificando y obrando a nuestro favor. Romanos 8:9. Todos los textos que nosotros hemos visto demuestran la deidad del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si todo eso que hemos visto en la Escritura es así, tenemos que concluir que la Trinidad es un concepto, es evidente, que se infiere de toda la evidencia de las Escrituras. No es un invento. Esa fue la palabra que le pusieron. Tertuliano, el primero de los padres de la iglesia. Le pudieron haber llamado otra cosa, pero el concepto es ese. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las implicaciones? Pedro, aquí contigo, Pete. La Trinidad nos enseña que Dios es relacional. Ok, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han existido juntos en la eternidad en una relación perfecta de unidad y de amor, y que ahora el creyente, por amor, como decía Dale, ha sido invitado a entrar en ese compañerismo. Ok, por eso no diga que Dios me necesita. Dios no lo necesita, hermano. No, que esto va a hacer a Dios feliz. Hermano, Dios es feliz. ¿Usted está entendiendo? Corrijamos nuestro lenguaje. Yo soy la favorita, el favorito de Dios. Usted no es el favorito de Dios. Porque Dios no tiene favorito. Dios ha existido en su existencia pasada y ha sido perfecto, eterno, completo, satisfecho. Y es un Dios que en esa Trinidad muestra que es un Dios relacional y que por amor, por gracia, soberanamente nos invitó ahora a entrar en esta relación. Dígame si eso no es glorioso, hermano. Que estas criaturas, polvo, han sido invitados ahora a sentarse en la mesa. Hermanos, mire, tenemos que atesorar lo que Dios ha hecho con nosotros, como veíamos la semana pasada. Reflexionar en esta salvación es grande, hermanos.
No es poca cosa. No es poca cosa que el creador del universo, que existía en una relación perfecta, eterna, hacia atrás y eterna hacia adelante, diga de allá del campito suyo, allá de donde usted es, de allá, no póngale el nombre. Venga, siéntese conmigo a la mesa. Venga, coma de la mesa, como vamos a ver hoy en la Santa Cena. Hagan esto en memoria de mí. Un día lo haremos con Él eternamente. Segundo, la Trinidad nos enseña que Dios no tiene ninguna necesidad, como dije. Dios no tenía la necesidad de redimir al hombre. Dios pudo haber mandado a toda la humanidad al infierno y eso era justo, hermanos. Usted no se merece nada, ni yo tampoco, claro. No nos merecíamos nada. Lo que hemos recibido es por gracia y para su gloria. Usted lo sabe. Por gracia y para su gloria. Por eso, cuando el Espíritu Santo está santificándonos a nosotros y haciéndonos más a la imagen de Él, nosotros no nos llevamos la gloria de ese proceso. Sino que la gente dice, su esposo dice, o su esposa dice, wow, pero de verdad que Dios es grande. Porque tú te acuerdas del monstruo que tú eras antes. Y mira ahora. O el esposo que le dice, wow, tú antes que era una fiera y mira ahora un corderito manso. Hermano, ¿quién se lleva la gloria? Hermano, el Señor se lleva la gloria. Pero es que Él está en el negocio de santificarnos para mostrarnos su gloria. Entonces, Él está perfectamente satisfecho. No necesita ser completado por algo, por alguien, fuera de sí mismo. También la Trinidad nos enseña que nuestra salvación es la obra de Dios. Él la planeó. La salvación gobierna sobre cada uno de los detalles de la salvación. Hermanos, Dios está en todos los detalles de la salvación. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos sella, lo cual, hermano, nada le quita ese sello. Ese sello es la garantía, las arras. Estamos sellados, hermanos. Estamos en la mano del Señor. Nadie lo puede arrebatar. No hay condenación. Cada persona está involucrada. Cada persona de la Trinidad está involucrada en esa obra de salvación. Padre, soberanamente, como Pedro decía, en Él somos elegidos según el previo conocimiento del Padre. Pedro capítulo 1, versículo 2. Por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer al Hijo y ser rociado por su sangre. Toda la Trinidad interviene en su obra de salvación. Y pudiéramos sacar muchas cosas más, pero el tiempo no nos da. Sin embargo, ¿qué nos queda de que la Trinidad es un concepto bíblico que vemos en todas las Escrituras y que no tengamos temor de defender con las Escrituras que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Terminamos aquí. Las próximas semanas vamos a ver las distinciones entre la persona y nos vamos a referir a tres conceptos que van a parecer un poco complejos: lo que es la subordinación operacional, la subordinación hipostática y la subordinación esencial. ¿Qué significa eso? Bueno, venga la próxima semana y vamos a ver en detalle, de manera masticable, entendible y digerible, lo que significan esos conceptos que lo hacen distintos en personas, pero uno como Dios. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das de ser una vez más asombrados por tu palabra y a la vez ver nuestra necesidad de ti, Padre. Cómo el pecado aún nuestra capacidad de entender esta cosa afectó. Por eso necesitamos recordarla, necesitamos de tu palabra, necesitamos de que sea explicada, necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Ayúdanos y ayúdanos también mientras preparamos nuestros corazones al servicio, donde vamos a adorarte desde principio a fin. Amén. Y donde vamos a partir la cena y vamos a recordar, Padre, la muerte y resurrección de Cristo como la obra única para reconciliarnos con Dios, hacernos sus hijos y esperar en el retorno de Cristo, celebrarla con Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén.